Vamos a compartir una porción de las Escrituras que hablaba el Señor a mi corazón ya hace unos meses. Y el Señor me ministraba y me recordaba estos textos, estas verdades, esta verdad. Y por una cosa o por otra, en su momento en el cual, por diferentes circunstancias, que el Señor ponía esto en mi corazón, no se compartió con la congregación, y en el día de hoy, pues el Señor lo despertaba en mi corazón de nuevo, y espero que sea apropiado y sea en el tiempo del Señor. Creo que son verdades necesarias para la congregación, para todos nosotros. Amén. Así que espero que así la reciba la Iglesia del Señor. Vamos a leer Éxodo capítulo 24, por favor. Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 7, perdón. Capítulo 24, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Amén a su palabra. Amén a su palabra. En nuestro camino, desarrollo como seres humanos, hay ciertos procesos y mecanismos que operan en nuestras vidas de forma constante y habitual. Amén. No se me pierdan para llegar al sitio. Procesos, mecanismos que tienen que tener su orden y su lugar. Para que me entiendan, uno comienza a gatear antes que comienza a andar. Un proceso. Uno comienza a tragar antes que poder empezar a masticar. Uno aprende a sumar antes que a multiplicar. O uno necesita prepararse y tener estudios antes de ejercer algún oficio o profesión. Un proceso necesario. Y entre estos procesos existe uno que igualmente es una constante en todo ser humano, uno más. Y es que antes de cualquier acción se necesita comprensión. Necesito comprender para poder hacer. ¿Me siguen? Cuando por primera vez vas a tomar, por ejemplo, un vuelo y nunca has cogido un avión, uno se prepara y adquiere el conocimiento necesario para poder coger el vuelo sin imprevistos. Tengo que ejecutar una acción, pero necesito un conocimiento previo para poder ejecutarla normalmente. Cuando te ofrecen algo de comer que desconoces, en la mayoría de ocasiones preguntarás qué es lo que me has puesto encima de la mesa si es que no lo reconoces. Porque para ejecutar una acción necesitas comprensión. Y cómo no, cuando alguien te pide, te mande, cuando alguien me pide, me manda o me sugiere algo, antes de acceder a su petición, preguntaré como mínimo dónde, cómo y por qué, ante la petición y la demanda de alguien que quiere algo de mí. Como mínimo le diré, ¿qué tengo que hacer? Necesito información respecto a la demanda que me pides. ¿Me siguen? Porque nadie en su sano juicio actúa, decide, toma, suelta, avanza o retrocede sin antes tener conocimiento de aquello que está a punto de hacer o aquello que está a punto de decidir. Porque el conocimiento previo es indispensable para la ejecución y la acción. Pero ahora acudimos a las Escrituras y nos encontramos con una forma de actuar totalmente contraria a la establecida, contraria al sentido común y contraria a la naturaleza del ser humano.
Por eso permítanme compartirles aquello de lo que me estoy refiriendo para extraer un principio, como decía, que creo que es esencial el transmitirlo y el recordarlo en esta tarde. El suceso de esta acción, de esta expresión que hemos leído, se desarrolla al poquísimo tiempo de que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto. Te pongo un poco en contexto. El pueblo de Israel es liberado por mano de Moisés de la esclavitud y después de ser llevado al desierto, a los 3 meses llegan y acampan a las faldas del monte Sinaí. Moisés sube por primera vez al monte y recibe las instrucciones de Dios en cuanto a que si el pueblo hiciera lo que corresponde, vendría a ser el pueblo del pacto y el especial tesoro del Creador. Desciende Moisés, reúne a los ancianos y al pueblo y les declara todo lo que Dios les había dicho, a lo que el pueblo contestó favorablemente: haremos, Moisés. Después de que Moisés le comunicara a Dios la respuesta favorable del pueblo, Dios manda al pueblo que se santifique, el primero, el segundo y hasta el tercer día, ya que al tercer día descenderá para pactar personalmente con ellos. Llegado el momento, Dios desciende, o sea, después de esos 3 días, Dios desciende con poder, con gloria y estruendo y comienza a hablar directamente, no a Moisés, sino a todo el pueblo, expresándoles lo que conocemos hoy como los 10 mandamientos. Pero nada más comenzar, el pueblo temió en gran manera de ver el gran poder de Dios, porque era Dios revelando a nivel máximo profético con su propia voz al pueblo su ley. Por tanto, llegado el momento, Dios descendió, les dio los 10 mandamientos, pero nada más comenzar el pueblo temió de gran manera y le dijo a Moisés que fuera el mismo Moisés, que Dios no hable más, ves tú mismo a recibir los mandamientos de Dios, su instrucción, y ya luego tú, después de recibirla, nos las traspasarás a nosotros. Moisés sube de nuevo a solas con Dios y recibe no solo los mandamientos, sino todas las leyes concernientes y necesarias para establecer el pacto con Israel. Y las escribe todas en algo que se conoce como el libro del pacto. Desciende y les dicta aquello que recibió. Y después de la lectura es donde encontramos esta sublime declaración del parte del pueblo de Israel: haremos y obedeceremos, o lo que su original expresa, Naaseh Benishma. Esto es lo que dijo el pueblo de Israel tras la lectura de lo que previamente se tenía que establecer para poder pactar con Israel. Estos sucesos que ocurrieron hace unos 3.500 años se siguen recordando en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Y saben cuándo es que se recuerda y se celebran estos acontecimientos por mandato divino? ¿Saben cuándo? Es algo que se conoce como la fiesta de Shavuot. Fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés. Por tanto, se ha dicho de paso, cuando aquellos 120 del aposento alto recibieron al Espíritu Santo, estaban juntamente en el día y en el lugar para la celebración de dicha fiesta en particular. No estaban por cualquier otra razón, estaban siendo receptores a esperar para celebrar el inicio de la fiesta de Shavuot. Por tanto, a Dios, que nada se le escapa y nada en él es casual, decidió por soberanía que su pueblo, que su iglesia, fuera receptora de la promesa del Espíritu Santo el mismo día que su pueblo fue receptor de la Torá. El mismo día en el que se recibió la ley, es el mismo día que Dios designó para que se recibiera la promesa del Espíritu Santo que Jesús le dijo a sus discípulos en la fiesta de Shavuot. Pero regresando al tema, como veníamos diciendo, esta declaración que encontramos aquí en boca del pueblo de Israel rompe todos los moldes de la lógica y la razón. Quizá cuando leemos la traducción de Reina Valera del 60, que es la que solemos utilizar, no encontramos nada fuera de lo normal, ya que leemos haremos y obedeceremos.
Es un proceso que entra dentro de la lógica hacer y obedecer. Por cuanto hago, estoy en consecuencia obedeciendo. No hay nada ilógico en esta expresión. Pero cuando acudes al texto original, es cuando todo cambia y toda lógica se pierde. La palabra que encontramos para haremos, y no se me pierdan aquí, un segundo. Gloria al Señor. Como decía, cuando vamos a nuestras versiones, no encontramos nada ilógico. Es la acción que ejecuta un mandato. Por tanto, hago y obedezco. Pero cuando voy al original, cuando voy a la palabra hebrea, toda lógica se rompe. La palabra que encontramos para haremos, ashá, que es de la raíz naasé, significa hacer. Y la palabra que encontramos para obedeceremos, que es shamá, que es la raíz de benishma, y aquí es donde recibimos el impacto, ya que benishma no significa necesariamente obedecer, sino escuchar y entender. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Estamos aquí? Sí. Porque es que si no nos enteramos de esto, no nos enteramos absolutamente de nada. La palabra que encontramos para obedeceremos hemos dicho que es shamá, que es la raíz de benishma. Y aquí, como decimos, es lo que rompe toda la lógica, ya que benishma no significa necesariamente obedecer, sino escuchar y entender. Por tanto, esta declaración en su original hebreo se expresa así: haremos y entenderemos, poniendo la acción antes de la propia comprensión. Y es esto mismo lo que rompe toda lógica y razón, porque ya no tenemos a un grupo de personas dispuestos a aprender para luego así obedecer, que ya es algo increíble, sino a todo un pueblo que está dispuesto a obedecer, sea cual sea el mandato, sin tener necesidad de comprender. Por tanto, parafraseando, es como si dijera, haremos y ya después, si acaso con el tiempo, entenderemos. La acción antes de la comprensión, rompiendo toda lógica humana. Esta declaración ha quedado como un estandarte dentro del pueblo de Israel por todo lo que implica y representa. Dice su tradición que aquellos que hicieron tal declaración hablaron en un idioma angelical, un idioma que solo hablan los ángeles, ya que tales declaraciones solo caben en el mundo angelical por cuanto estos no tienen opción al cuestionamiento. Obedecen sin más, idioma angelical. Haremos y ya luego entenderemos. Es por eso que por llegar a la condición del hombre a un nivel angelical, según los sabios de Israel, se dice que aquel día descendieron 600.000 coronas, 2 para cada israelita, una por Naasé y otra por Benishma, una por obedeceremos y otra por entenderemos. Esta declaración está vinculada a lo que ellos conocen como el yugo de la ley, el yugo de la Torá, pero en un contexto positivo y no negativo. O sea que voluntariamente y sin condiciones se unen a la voluntad de Dios como un animal se une a un yugo a otro animal. Me vinculo a tu mandamiento de una manera como jamás ha existido, porque no necesito comprenderlo para vincularme a él. Aceptando el yugo del reino de Dios y sus mandamientos con alegría y gozo, y no con una imposición que esclaviza y está supeditada a la comprensión. Y seguramente esto le resultará familiar porque esta expresión, esta enseñanza es la misma que nuestro Señor Jesucristo enseñó en su momento. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sujetaos a mí, no hace falta que lo comprendáis del todo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero dejando la tradición y lo místico, tenemos que reconocer que solo con nuestra propia comprensión, como cristianos de a pie, esto es altamente relevante y si no más extraordinario.
Porque ¿cómo es posible plantearse una obediencia tan absoluta sin ni siquiera entender nada de aquello que se nos ha demandado? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos obedecer sin ni siquiera comprender? Cumplir con todo aquello que Dios ordena a pesar de las consecuencias, de las dificultades, a pesar del perjuicio personal y señalamiento. Simplemente si tú dices, yo lo haré aunque no lo comprenda. Esto es, mis hermanos, una declaración que profesa una fe absoluta y sin precedentes, una manifestación de sumisión y confianza sin límite alguno. Una declaración que provocó en Dios una respuesta más que equivalente. Y no con palabras, sino con hechos, porque tras el Naaseh Benishma vino la confirmación del pacto. Éxodo 24, 7 y 8 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que Dios establece y las cosas que el pueblo admitió cumplir. Sobre ese mandato y esa respuesta se estableció el pacto. Por tanto, nosotros, que hemos sido redimidos y hechos parte con su pueblo mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un pacto basado en mejores promesas, que venimos a formar parte del pueblo del pacto sin necesidad de circuncisión, gracias a los méritos de Cristo. No deberíamos gritar en voz en cuello cada vez que escuchamos la voz de Dios en las Escrituras, Naaseh Benishma. No deberíamos regocijarnos ante el mandato divino y en vez de empezar a poner mis quejas, sugerencias y objeciones, expresar en voz en cuello, haremos y luego si al caso entenderemos. Pero esto no es lo que vemos. Esto no es lo que rige en las iglesias en la actualidad, sino que en muchas ocasiones nos encontramos con todo lo contrario. Con mandamientos sin cumplir, con tareas sin realizar, con conductas sin rectificar, con prácticas culturales sin abandonar, solo por el hecho de no entenderlo, de no compartirlo, o de la famosa frase yo no lo veo. Yo no lo veo. Es una constante encontrarte con hermanos que viven resistiéndose al mandamiento, solo porque no lo comprenden del todo, porque no se les enseñó o porque, según ellos, en su criterio personal no lo comparten, no lo ven del todo acertado. Hermanos que forman parte de una congregación local y que tienen a pastores bíblicos que les enseñan las Escrituras no solo por la dirección de la Escritura, sino también bajo el ejemplo. Pero aún así se ven con el derecho y la posibilidad de negarse a la obediencia que desde los púlpitos los pastores que están cualificados desde la Biblia imparten y enseñan. Expresiones como sí, en mi iglesia lo enseñan, mi pastor ya me lo dijo y me lo enseñó y así lo viven, pero yo no lo veo así. Yo no lo comprendo, por tanto, hasta que yo no lo vea de esa manera no lo cumpliré. ¿Dónde queda el Naaseh Benishma aquí? Pero siendo sinceros, la raíz del problema no está tanto en la comprensión del mandamiento que se les enseña, sino en no querer, y asumir y asimilar aquello que se enseñó. Y no me malinterpreten, ya que en ningún momento me estoy refiriendo a alguien que te presente con las Escrituras abiertas el error que él cree que estás impartiendo. Algo que todos como iglesia tenemos derecho a ir a nuestros pastores y a decirle, pastor, ¿no crees que esto es así con la Biblia abierta?
algo que viene totalmente de parte de Dios y que se encuentra en las Escrituras, cualquier pastor que en realidad lo sea, con gozo rectificará y glorificará a Dios y dará gracias al hermano. Pero no estamos señalando este tipo de conducta, no nos estamos refiriendo a eso, sino a que se niegan a la obediencia con argumentos y posturas que salen desde su propia subjetividad y el deseo de su propio corazón sin más, sin fundamentos bíblicos, sin ejemplos coherentes, sin precedentes históricos, más allá de excusas que rezan en muchas ocasiones así. Esto lo hace todo el mundo, este también piensa como yo, este también lo hace y mira qué hombre de Dios es. O el famoso y tú más, si aún hay cosas que se tienen que rectificar y aquel y el otro hacen esto, ¿cómo yo lo voy a hacer? Cuando lo comprenda verdaderamente y lo vea, ya miraré de cambiarlo. Qué lejos está el Naaseh Benishma de todo esto, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto en medio de la iglesia? Vamos rápido, ya terminamos. ¿Por qué sucede esto en medio de la iglesia, en medio de los hijos de Dios, que verdaderamente lo son? Existen diversos motivos, pero permítanme comentarles dos de los más significativos. El primero tiene que ver con la falta de sujeción a la figura pastoral. Estas cosas, créanme, ya me conocen, me producen malestar a la hora de hablarlas. Porque pareciera ser que nosotros, aquellos que pastoreamos, queremos o deseamos gobernar o deseamos dirigir la vida de la gente o que encontramos satisfacción en tener que reprender, prohibir o dirigir a los hermanos. Pero esto para nada es así. Puede ser que para los pastores fraudulentos el gobernar y el mandar y el dirigir y el sentirse dueño y señor sea algo. Para los pastores que intentan ser verdaderos no lo es. Los pastores que verdaderamente lo son, no les gusta reprender, no les gusta amonestar, no les gusta inmiscuirse en las vidas de los hermanos, lo hacen no por deseo, sino por responsabilidad. Nosotros los que queremos es enseñar a la iglesia, ayudar a la congregación y que los hermanos por su propia y libre voluntad obedezcan por medio de la instrucción pastoral y el ejemplo pastoral, sin necesidad de tener que inmiscuirse en la vida de las personas que pastorean. Ese es el deseo del pastor. Pero nos es agónico el tener que plantarnos delante de alguien y recordarle aquello que está haciendo mal cuando ya se les enseñó. Y mucho más tener que tomar aún medidas más drásticas. Nos es insufrible un morir. Por tanto, esto lo hablamos no para que todos sepan mirar el que manda, para nada, sino para que todos entiendan aquello que tienen que hacer según las Escrituras. En ningún caso los pastores somos los sucesores de Moisés, obviamente. Y cualquier comparación entre Moisés e Israel y el pastor y la iglesia queda a años luz de la realidad. No obstante, el ejemplo sirve a la perfección. Y permítanme mostrárselo. Como hemos dicho, el pueblo de Dios dijo Naaseh Benishma. Haremos y entenderemos. Yo les pregunto, ¿a quién cree que fue dirigida esta declaración del pueblo cuando dijo Naaseh Benishma? ¿Fue a Moisés o a Dios? Fue a Dios. Se la dijeron a Moisés, pero su declaración fue a Dios. Haremos y entenderemos, le dijeron a Dios tras lo que Dios dijo en boca de Moisés. Moisés el interlocutor y una conversación entre el Dios omnipotente y el pueblo de Israel. Pero les haré otra pregunta. El pueblo le habla a Dios, Naaseh Benishma. Pero ¿cómo se creen que el pueblo de Israel pudo cumplir con aquello que confirmó que haría? O sea, él dijo, haremos todo lo que tú nos digas. ¿Cómo lo cumplió? No siendo Dios mismo que bajara de vez en cuando a hablarles a ellos, sino mediante su siervo Moisés, que impartiría las enseñanzas correspondientes para que pudieran obedecer. Mediante Moisés recibía, Moisés enseñaba y el pueblo cumplía lo que prometió cumplir. Por tanto, cuando ellos oían la ley que estaban dispuestos a obedecer sin cuestionar nada, no era en boca de Dios directamente, sino en boca de aquel que Dios señaló para impartir su ley. En este caso,
Moisés. Por tanto, para no cuestionar a Dios, tenían la necesidad de no cuestionar a su siervo que impartía la ley. Así pues, para obedecer aquello que no entendían, no necesitaban que Dios descendiera. Moisés se lo enseñaba y el pueblo obedecía sin comprender. Naaseh ben Ishma, enseñado por el pueblo, al pueblo mediante la voz de Moisés. ¿Me siguen? Y este es el problema que hay en la actualidad, que los pastores de continuo están siendo cuestionados en aquellas enseñanzas que imparten. O bien porque no lo comprenden, o porque no lo asumen, o porque no lo comparten, pero cuestionadas. Pero eso no es lo que dice y enseña la Escritura. Encontramos ejemplos clarísimos en el Antiguo Testamento. Aunque estos están obviamente en otro contexto, al igual que ya hemos mencionado con Moisés e Israel, sirven igualmente para reflejar la importancia que Dios le da en cuanto a autoridad a aquel que está a cargo del pueblo del Señor. Y aunque esto ya lo hemos enseñado, lo volvemos a recordar porque a veces es necesario hacerlo. Mire lo que le dice en Josué capítulo 1, versículo 16 en adelante, dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, tú haz lo que corresponde de Dios, que Dios esté contigo, que te esfuerces y seas valiente, pero quien no te obedezca, que muera. Segunda de Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Deuteronomio 17, 11 y 12, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. Noten la importancia que tienen las autoridades puestas por Dios cuando éstas verdaderamente lo son. Y como no solo tenemos el precedente en el Antiguo Testamento, sino en los textos que conocemos todos y se aplican directamente, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todos sabemos, y nos es más que evidente, que hoy el pueblo no ve con sus ojos literales la nube que desciende a la tienda de Moisés, que era señal de que Moisés estaba recibiendo la ley, y cuando después de que la nube descendía de la tienda, Moisés salía de la tienda y hablaba, había una confirmación muy tangible de que el profeta de Dios era profeta de Dios. Pero si uno presta atención, sí que podemos ver la nube encima de los siervos. Podemos ver la nube encima de los siervos. Quizá no de manera literal, como una nube que desciende, pero la podemos ver mediante otras manifestaciones corroborables y tangibles. La primera es que nuestros pastores cumplan con los requisitos bíblicos para poder pastorear. Y nosotros libremente podemos ver esa nube para que descienda
de encima de nuestros siervos que nos pastorean. Dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. No podemos ver una nube que descienda en la tienda de los pastores, pero sí que podemos ver cómo cumple todos esos requisitos y ver una nube en esos requisitos para que confirme que la voz que tiene es una voz genuina. Y el segundo es que puede comprobar con las Escrituras aquello que sus pastores les están enseñando. No necesariamente comprenderlo, pero sí necesariamente y en responsabilidad saber que no se está inventando nada. No lo entiendo, pero sé que es bíblico. Y lo dice la Escritura en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente a este, otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, dice la palabra del Señor. No vemos la nube como desciende a la tienda, pero vemos la nube de otras formas diferentes, por el ejemplo, el testimonio y la verdad de la palabra. Cuando veas a tus pastores que tienen ejemplo, tienen santidad y predican la palabra, es como si la nube descendiera a la tienda, y cuando sale el profeta después de que la nube descienda, créete que es palabra de Dios. Por tanto, aunque en la actualidad no podamos ver eso en nuestros pastores, sí que lo podemos ver de otra manera. Podemos comprobarlo con nuestros ojos. Por tanto, el primer motivo es la falta de sujeción a los pastores, porque no entienden estas cosas, creyendo que tenemos derecho a sublevarnos o a pensar diferente y no presentar esa diferencia con las Escrituras, una diferencia subjetiva que yo pienso. Si hay una objeción, gloria al Señor, que se presente con testimonio por las vías adecuadas y con Biblia. Pero el segundo motivo tiene que ver precisamente con el conocimiento. Con el conocimiento. En otras palabras, exigimos la total comprensión de aquello que se nos demanda antes de ni siquiera de pensar en ponerlo por práctica. Necesito desde la A hasta la Z para poder cumplir el mandamiento. Y cada letra tiene que ser explicada a la perfección, si no, no moveré un dedo hasta que se explique y se comprenda de una manera perfecta. Permítanme algunas aclaraciones al respecto para que nadie se confunda de lo que estamos hablando otra vez. El Naaseh Benishma no es un recurso que hace apología al desvarío. O sea, no se nos está diciendo que hagamos cosas sin sentido, que no recibamos explicaciones y directrices en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y simplemente se pretenda establecer que la fe y el amor es suficiente y que hagamos cosas. No, eso no está diciendo el Naaseh Benishma. Lo que nos enseña este principio, el de obedecer y luego entender, el Naaseh Benishma, lo que está diciendo es que no necesito comprenderlo todo y a la perfección para poder cumplirlo. Que no necesito saber el motivo, no necesito saber en lo que me beneficia, no necesito saber en lo que me perjudica el mandamiento, no necesito saber las intenciones de Dios, ni a dónde me va a llevar y hasta dónde voy a alcanzar. Tú lo dices, me enseñas cómo hacerlo y lo pongo por práctica. En ninguno de los casos nos está diciendo que hagamos cosas sin sentido, sin razón y sin ninguna dirección. Lo que está diciendo es: escucha lo que Dios te dice, aprende cómo es que te lo dice para que lo cumplas y luego hazlo
sin preguntar más por qué es. Te lo dijo Dios, sabes cómo ejecutarlo, no esperes a comprenderlo todo. Cumple. Es cierto que en las Escrituras nos vamos a encontrar al mismo tiempo con los mandamientos procedentes de una misma fuente, la cual es Dios, pero clasificados en diferentes grupos y secciones. Y esto lo tengo que explicar para que no se confundan a qué mandamientos está señalando el obedeceremos y luego entenderemos. Estos grupos, entre estos grupos, nos encontramos con los mandamientos que se conocen como Mishpatim, Edot y Jukim en la Biblia. Los Mishpatim, y ahora lo van a entender, son aquellos mandamientos aparentemente racionales, comprensibles y que tienen una lógica evidente, como por ejemplo, no matarás. ¿Quién no entiende no matarás? Es un mandamiento lógico, es una vida, tiene valor, no se la puedo quitar. Hay una orden, no podemos matar. Por otro lado están los Edot, y estos tienen una comprensión más profunda, ya que atienden a los mandamientos, sobre todo vinculados con las celebraciones, conmemoraciones y demás, como pueden ser la fiesta de la Pascua o el día de reposo. Estos, aunque sean comprensibles en parte y en cierta manera, en una manera más profunda son más complicados de discernir. Tiene una parte lógica y una parte complicada de entender. Y por último tenemos los Jukim, que tienen que ver con los mandamientos que se cumplen, pero sin ningún tipo de aplicación lógica. No se entiende el porqué del cumplimiento. Por ejemplo, por qué no se puede tejer lana con lino. Y aunque se pueden dar aplicaciones y explicaciones, es algo que no se entiende por lógica y por eso se denomina Jukim, que tiene que ver con algo que no se comprende o es ilógico en primera instancia. Pero he aquí, este principio, el Naaseh Benishma, no está señalando necesariamente aquellos mandamientos que no tienen lógica como los Jukim. Porque el obedeceremos y entenderemos, podemos llegar a confundirnos y creer que se está dirigiendo a esos mandamientos que no tienen explicación. Claro, cuando un mandamiento no tenga explicación, lo dice Dios, obedeceré y después, si acaso el Señor me lo quiere revelar, lo entenderé. Pero este principio de Naaseh Benishma no está señalando, como he dicho, necesariamente aquellos mandamientos que no tienen lógica aparente como los Jukim. O sea, alguien estudia las Escrituras profundamente, después de años no lo comprende, pero aún así obedece. ¿Por qué es Jukim? ¿Por qué no lo entiendo? Sino que el Naaseh Benishma apunta a esos mandamientos dados por Dios que tienen que estar resueltos en tu corazón para la obediencia, aún antes de comprenderlos. Y esos mandamientos son todos los mandamientos. No una parte de los mandamientos que no se comprenden, sino todos los mandamientos aplican al oiremos y entenderemos, obedeceremos y entenderemos después. Como bien dijo un sabio del pueblo de Israel, dijo, no se comienza a estudiar la Torá para decidir obedecer. Uno estudia la Torá porque ya decidió obedecer. No te acercas a las Escrituras para tener una opinión, a ver qué me encuentro y si tal ya obedezco. No, abres la Biblia porque ya dijiste Naaseh Benishma. Es interesante notar, ¿entienden esto? ¿Entienden que no apunta a los mandamientos que no tienen explicación, sino a todos? Porque a lo mejor para mí un mandamiento lógico tiene lógica, pero para otro no la tiene. Pero es igual, es irrelevante. Este principio lo que sugiere es cumplir un mandamiento después de recibir la directriz, aunque no comprenda los porqués del mandamiento. Es interesante notar cómo de ilógicos somos y actuamos en muchas ocasiones. O incluso me atrevería a decir hipócritas, con todos mis respetos, mis hermanos. Esto lo digo porque mientras que echamos el grito en el cielo cuando se nos exige obedecer algo, aunque no lo comprendamos, no rechistamos en otras áreas de nuestra vida cuando nos conviene o se nos exige lo mismo. Ni rechistamos. Estoy seguro que nadie tiene idea de cómo funciona el sistema respiratorio, pero a nadie se cuestiona el respirar. Respira. Estoy seguro que nadie de nosotros se cuestiona cómo funciona el sistema digestivo, pero nadie se resiste a comer.
Pregúntense esto, ¿acaso le exigen una explicación científica y sistemática al milímetro cuando acude al médico y le receta un medicamento y le hace un diagnóstico? Simplemente le presentamos los síntomas, dejamos que el doctor nos explore y en base a la confianza que depositamos en sus conocimientos, le hacemos caso, admitimos su criterio y nos tomamos los medicamentos y los procesos y ejecutamos los procesos que él nos receta y nos sugiere. Ninguno de nosotros se pone a estudiar, bueno, déjeme meditarlo, déjeme estudiar, déjeme ir a la universidad, aprendo medicina y luego ya veré si le hago caso, ¿no? Que va, hacemos Naaseh Benishma con los médicos. Sin cuestionarnos nada, utilizando el obedeceremos y luego ya entenderemos en lo secular y rechazando el obedeceremos y luego entenderemos en lo espiritual. ¿Se han dado cuenta de esto? Mis hermanos, si lo piensan bien y detenidamente, si tuviéramos la necesidad de la comprensión del mandamiento en su plenitud para poder practicarlo, en realidad no podríamos cumplir ningún mandamiento. No están aquí, no se están enterando de nada. ¿Lo entienden? Si tuviéramos la necesidad de comprenderlo todo para poder obedecerlo, no cumpliríamos nada porque no comprendemos nada aún. Porque ya lo digo yo, que lo que crees que sabes aún no lo sabes del todo. Y lo que entiendes ya y lo tienes asumido porque lo estudiaste, aún no se te ha revelado del todo. Porque la palabra de Dios es eterna y sus mandamientos están en la palabra. Por ende, sus mandamientos son eternos y solo en el proceso de la eternidad se comprenderán. Por tanto, si la palabra y los mandamientos son eternos y yo tengo que esperar a comprender algo eterno, jamás podría ponerla por obra. Es por eso que lo que debemos hacer es disponer nuestros corazones y obedecer antes de entender. Y estando ya en obediencia, pedirle al Señor en oración y esforzarme en el estudio de la Escritura para que con el tiempo y poco a poco vaya comprendiendo aquello que Dios me mandó, aquello que ya estoy poniendo por práctica y con el tiempo el Señor me va revelando su esencia, sus porqués, sus misterios para poder cumplirlo con mayor comprensión y excelencia. Pero no empieza el conocimiento, empieza con la obediencia. ¡Aleluya! Una vez más, no estamos haciendo apología a la ineptitud, no estamos haciendo apología a la ignorancia, pero créanme que les digo que esto te lleva también al conocimiento. Créanme que tras la obediencia llega el verdadero conocimiento. ¿Saben por qué hay gente que nunca entiende? Porque nunca cumple. Llevamos un montón de años explicando un montón de cosas y nos encontramos oposición y nadie las entiende. ¿Pero saben por qué? Porque nadie cumple. Porque si cumplieran, entenderían. Hay cosas en la vida, mis hermanos, que solo se aprenden por medio de la práctica. Y esto creo que todos estaremos de acuerdo. Nadie nace enseñado, como dice el refrán. Es por medio de la experiencia que se adquiere tanto sabiduría como conocimiento. Nadie puede aprender a ser marido antes del matrimonio, nadie puede aprender a ser padre antes de serlo, nadie puede aprender a ser jefe si no hay negocio, nadie puede aprender a amar al prójimo. Sin prójimo se necesita la acción para poder experimentar qué significa esa acción, esa obediencia. Porque solo por medio de la experiencia y la práctica se adquiere el verdadero conocimiento. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Si esto se aplicó a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció. Podemos ver cómo este mismo principio se aplica a nuestro Señor Jesucristo, ya que aun siendo consustancial con el Padre,
Por tanto, Dios mismo tenía todo el conocimiento necesario para comprenderlo todo, absolutamente al máximo nivel, pero aún así decidió voluntariamente tomar cuerpo para experimentar vivencialmente y aprender la obediencia por medio del padecimiento. Él lo hizo y yo no. Tenemos que entender algo, mis hermanos. La escritura no es un libro de ciencia sin más. Es un libro eterno, celestial y espiritual. Por tanto, se tiene que discernir y comprender espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando dice acomodemos lo espiritual a lo espiritual? Que la mente carnal no puede comprender nada de esto. Es un libro que se conecta por medio de lo espiritual. Y la obediencia lo que nos permite, y escucha esto bien, lo que nos permite es acomodar nuestra alma y nuestro espíritu a lo celestial. Por tanto, mientras que purifico mi cuerpo por medio del mandamiento y mi mente y mi alma por medio de las acciones de obediencia, se alinean con el Señor para comprender aquello que estoy ejecutando. Desde la desobediencia no hay conexión y sin conexión no hay comprensión. Pero cuando yo doy un paso en fe a la obediencia, me alineo con el Señor, me conecto con Él y mi mente puede comprender lo que el Señor me quiere enseñar. La obediencia, pues, es como un puente entre lo terrenal y lo celestial, por el cual conectarnos con Dios para que mediante nuestras acciones de obediencia podamos tener esa comprensión y ese conocimiento mayor. Así pues, mis hermanos, solo mediante la obediencia podremos llegar a comprender. Amén. Gloria al Señor. Seguimos, mis hermanos, no se preocupen, ya terminamos. Tenemos que concluir como hacemos siempre, que estudiamos las Escrituras. Que aunque hemos dicho que lo lógico es comprender para luego así obedecer para Dios y las Escrituras, la lógica se invierte, poniendo antes la obediencia para que luego pueda venir, si es el caso, la comprensión. Pero quiero decirles, mis hermanos, que hay un motivo por el cual esto es posible de ejecutar y de hacer. Ya que el Naaseh Benishma solo se puede encontrar en esta específica circunstancia, en este contexto en concreto, y esto solo tiene sentido porque es Dios Todopoderoso quien manda. El obedeceremos y luego entenderemos no aplica a ningún ser humano. Por eso, en este mundo terrenal es al contrario. Primero comprendo y luego ejecuto. Pero cuando el mandato viene de Dios, la lógica se invierte. Obedece y luego ya entenderás porque es Dios omnipotente quien lo manda. Esto en cualquier otra persona, en cualquier otro contexto, este nivel de demanda, este nivel de respuesta de confianza sería inviable si no procediera del Dios Todopoderoso. En primer lugar, porque sabemos que Dios es soberano y todopoderoso, por tanto tiene derecho a hacerlo, pero no solo soberano, sino que también es justo. Por tanto sabemos y tenemos la confianza que todo lo que haga lo hará en justicia y no habrá injusticia en mí aplicada en cuanto a cualquier mandamiento que pueda cumplir. No estaré bajo juicio, sino que su justicia es perfecta. Pero sobre todo, podemos decir Naaseh Benishma porque Dios es bueno. Nada de lo que Él te diga, nada de lo que Él nos demande, ninguna acción favorable o desfavorable que nos pueda llegar de parte de Él, nada de lo que nos ocurra será para nuestro mal, sino sobre todo para nuestro bien, porque Dios es bueno y todo lo que hace lo hace bien. Tus padres no te aman más que Dios. Tus hijos no te aman más que Dios. Tú no puedes amar a tus hijos más que Dios. Tu pastor no te ama más que Dios. Tus hermanos no te aman más que Dios. El amor de Dios está por encima de toda comprensión y conocimiento.
Por tanto, podemos decir en voz en cuello y confiadamente, haremos y luego entenderemos, porque sabemos que Dios es bueno. Y solo quiere mi bien. ¿Cómo no voy a confiar? Dime lo que quieras, aunque no lo comprenda, porque sé que todo lo que haga será para mi beneficio. Por tanto, la fe y la confianza está implícita en el Naaseh Benishma. Cuando entiendes esto, ¿qué más da el motivo? ¿Qué más da la circunstancia? Tú me lo has dicho, lo voy a hacer. Conclusión, mis hermanos. Soy consciente que este nivel de confianza y de fe no es fácil de conseguir, ya que vivimos en tiempos extraños, que nuestra fe está absolutamente limitada por la condición y la consecuencia. Vivimos en un tiempo en el cual somos capaces más de confiar en la fuerza de nuestro brazo y el poder de nuestro bolsillo antes que a Dios. Tiempos en los cuales nuestra primera reacción ante la enfermedad es desconectar el teléfono y abrir el libro del seguro médico para ver qué médico nos puede tratar antes de ponernos de rodillas y después ya, si eso, llamar al médico. Tenemos tiempos en que nuestros ojos y nuestras manos solo los depositamos en la seguridad de lo que vemos y no depositamos nuestra confianza en lo invisible. Por tanto, ¿cómo voy a depositar mi confianza en un pastor que es falible como yo? ¿Entienden? Que estamos demasiado pegados a la tierra para poder ver la nube encima del siervo que sale de la tienda, para poder decir Naaseh Benishma. Pero solo la fe y la confianza te hace ver conforme a las Escrituras y mediante la Escritura que el mandato es correcto y puedo depositar mi confianza en dicho mandato. Si no, ¿qué hacemos aquí? Pero claro, un hombre con mis mismas limitaciones, un hombre con mis mismos recursos, un hombre con mis mismas debilidades, un hombre que cae y peca y se equivoca como yo, ¿cómo me va a hablar? ¿Cómo voy a decir Naaseh Benishma? Y en cierta medida estoy de acuerdo con todo lo expresado, pero este hombre limitado, sin recursos, débil, que peca y se equivoca, es lo que Dios ha designado para perfeccionar al pueblo. Y no quisieras, el primero que no quisiera, sabe el Señor Todopoderoso, que el primero que no quisiera que esto fuera así soy yo. Me metería debajo de una roca y no saldría hasta la segunda venida. Debajo de una roca no hablaría jamás. Pero es lo que el Señor ha designado. Y tenemos que pronunciarnos, y si la nube cae y el siervo habla conforme a la palabra, el pueblo tiene que confiar que es mandamiento de Dios y pedirle al Señor que le dé fuerzas para obedecer, incluso antes de comprender. Así pues, mis hermanos, quizá hoy no estamos, obviamente, en las faldas del monte Sinaí. Y sobre todo no tienen delante a Moisés. Quizá hoy solo estamos en una iglesia con un puñado de personas y un siervo que no se puede, un pastor que no se puede mantener de pie. Pero el mismo Señor del Sinaí está aquí. No está el mismo pueblo ni el mismo profeta, pero sí el mismo Dios. Por tanto, arrepintámonos de nuestra conducta. Arrepintámonos de nuestra desconfianza. Arrepintámonos de nuestra postura cuando somos reticentes a guardar un mandamiento con 1.000 millones de objeciones sin ni siquiera presentar una postura bíblica para intentar dar una alternativa a lo que se enseña. Intentemos cumplir la voluntad de Dios por medio de lo que se enseña aquí y con la fe correspondiente y la confianza correspondiente en Dios para que la iglesia del Señor, usted, casa de David, pueda decir cuando escuche su ley desde aquí, Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. Vamos ahora.